ocasión un hombre fue a una joyería buscando un regalo y en medio de esa actividad el joyero lógicamente quería venderle lo más posible y entonces lo que hizo pues iba enseñándole todas las cosas. Primero le enseñó las diferentes joyas que tenía, después le enseñó diferentes piedras y en un momento determinado él le mostró una piedra. A diferencia de las otras piedras, esta piedra no tenía un gran color, no tenía un gran resplandor. Y el hombre que era tan experto en joyas como yo, es decir, no tenía ni idea, le preguntó, bueno, ¿y qué pasa con esta piedra? ¿Por qué esta piedra no brilla? ¿Por qué esta piedra no marca su esplendor? El joyero tomó la piedra en las manos, la frotó, y según la iba frotando, el color, el brillo, empezaba a aparecer en la piedra. Y le dijo, mira, esta piedra es un ópalo. El ópalo se considera una piedra simpática, es decir, una piedra que con el frote de la mano adquiere su hermosura y su esplendor. Mirad, yo creo que los seres humanos de alguna manera somos como un ópalo, somos como una piedra que en el transcurso del tiempo, en el pasar de los días, en nuestro caminar diario, va perdiendo su esplendor, va perdiendo su brillo, va perdiendo su radiante aspecto. Nos vamos opacando, nos vamos oscureciendo, nos vamos desgastando. Si hay algo que Adviento trae a nuestra mente y a nuestro corazón, si hay algo que estos días adquiere una importancia y adquiere una trascendencia especial, es que de alguna manera en estos días, al acercarnos a la filosofía, a la idea, al pensamiento de Belén, es como si Dios empezara a frotarnos con el propósito de adquirir, de recobrar, de retomar el brillo y la trascendencia que Dios quiso que siempre tuviéramos. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría que en este día especial nosotros, como segundo paso, como segunda etapa en el pensamiento global del Adviento, pensáramos en la figura de un hombre, la figura de un personaje realmente trascendental, Juan, que se denominaba o es conocido como Juan el Bautista. Mirad, en la Biblia hay 4 hombres que tuvieron un nacimiento realmente sorprendente. El primero de ellos, o 5 si contamos a Moisés, el primero de ellos fue Isaac. Isaac es el hijo de la fe, el que se hizo esperar. Vemos la acción poderosa de Dios sobre Sara en ese momento. El segundo de ellos, siguen pasando por encima de Moisés, es Samuel. Vemos como Ana clamaba a Dios por tener un hijo y cuando tuvo ese hijo, ¿cómo lo dedicó al Señor? El tercer gran hecho o acontecimiento que nos señala la Biblia de un nacimiento realmente sorprendente y trascendental es Juan el Bautista. Cada uno de estos 3 personajes que manifiestan ya desde su nacimiento una acción poderosa de Dios, fueron hombres que Dios utilizó para dar una nueva trascendencia, una nueva dimensión, una nueva proyección a su plan de salvación. Cuando los evangelistas hablan de Juan, los 4 evangelistas hablan de ellos, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos utilizan como referencia el pasaje de Isaías 40, versículos 3 en adelante, porque están estableciendo de alguna manera cuál era el propósito, cuál era la razón por la que Dios actúa poderosamente. Hablan, en primer lugar, de que la función, el carácter, el objetivo, la meta de Juan era preparar el camino al Señor. En los evangelios se nos hablan de 3 cosas, de cuál era el propósito de su nacimiento, cuál fue el propósito de su mensaje y en tercer lugar entendemos cuál es la trascendencia de este mensaje para nuestras vidas. Si nosotros vemos el propósito o la razón por la cual Juan nace, vemos en primer lugar que él es el que
comienza, el que augura, el que da, digamos, el pistoletazo de salida para la consumación de la redención del ser humano. Se nos dice que él tenía como objetivo hacer que el camino fuera transitable. Su objetivo fundamental era preparar, acondicionar el camino para que pudiera nacer el Mesías. En nuestros días y en nuestra sociedad, en otra sociedad no tanto, nos cuesta mucho trabajo entender qué quería decir. Pero en los tiempos de Jesús, cuando el evangelista o los evangelistas estaban trayendo a colación este pasaje de Isaías, en el cual habla de preparar los caminos, entendían claramente. Hoy, en aquella época no había grandes autopistas, ni de peaje ni de sin peaje, no había autopistas. E incluso el caminar, el viajar, era un ejercicio arriesgado. Los caminos eran bastante intransitables, estaban llenos de ladrones, los medios para hacer ese viaje pues eran o andando o en caballerizas o en un carro, es decir, se requería mucho tiempo, y no hablemos cuando tenían que sortear los mares con aquellas barcas que con un poquito de temporal se iban al garete. Es decir, viajar, la gente no viajaba por placer, ni viajaba por vacaciones, ni viajaba por relax. La gente viajaba solo y exclusivamente cuando tenía una necesidad imperiosa de viajar, porque viajar significaba un gran problema. Encontramos en escritos de la época recomendaciones para una persona antes del viaje. Y las recomendaciones eran claras en el sentido que nos dan una idea de la trascendencia y la incertidumbre de los viajes en aquella época. Lo primero que recomendaban es: pon todas tus cuentas en orden. Segundo, prepara tu testamento. Tercero, despídete de la familia. Cuarto, empieza a andar porque no sabes si volverás. Eso que nos parece hoy día una exageración, eso que hoy día nos parece un despropósito, era la realidad de los viajes de aquella época. De tal manera que cuando una persona importante, cuando un rey tenía que hacer un viaje, delante de él iban un pelotón de obreros allanando el camino, tapando baches, cortando malezas, ensanchando en algunas zonas el camino para que pudiera pasar el carro real. Entonces esta imagen que los hombres y mujeres de aquella época tenían en su mente y en su corazón es la imagen que están reflejando. No es tanto el ir delante a una cuestión teórica, era una realidad que se veía cada día. Para poder viajar había que preparar y acondicionar los caminos. Esa era la función principal y específica de Juan el Bautista: preparar el camino, acondicionar, crear las condiciones necesarias para que el Señor pudiera venir. Pero no era una tarea que había sido exclusivamente de Juan el Bautista. Cuando Malaquías habla también de ese mismo concepto, preparar el camino, cuando el propio Isaías está hablando de preparar el camino, está dándole una tarea, está dándole una responsabilidad al pueblo de Israel cuando regresa del exilio. La función del pueblo posexílico, del pueblo de Israel, tras pasar la tremenda dificultad de la experiencia del exilio en Babilonia, era preparar el camino para que el Señor pudiera llegar. Preparar las circunstancias, preparar los corazones, preparar el ambiente para que el Señor pudiera establecer su propósito en sus vidas. Ese es el propósito específico de Juan el Bautista, pero no es solo el propósito específico de Juan el Bautista, es el propósito de todo el pueblo de Dios entonces y ahora. La razón de ser del cristiano no es gozarse de una relación con Dios solamente, no es pasarlo bien, ni siquiera adquirir, conseguir, lograr o adaptarse para una vida eterna. El propósito del pueblo de Dios por el cual nos mantiene aquí, porque si el propósito fuera simplemente nuestra salvación, el Señor nos llevaría una centésima, vosotros ya estaréis en el cielo, después de haber aceptado a Jesús. Si se hubiera cumplido vuestro propósito, si no hubiera otro propósito, ¿qué haremos aquí? No. El propósito de Dios por el cual nos mantiene es que seamos agentes, que seamos actores, que seamos elementos que preparen, que acondicionen la presencia y la llegada de Dios, el camino de Dios al corazón de los hombres. Ahora, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo
pues a través de que primero yo haga que el Señor more, que el Señor esté en mi corazón. Mirad, cuando los evangelistas empiezan a hablar de Cristo, ninguno de ellos comienza hablando con el nacimiento de Él, ni siquiera con la anunciación. Todos se retrotraen a Isaías, como mínimo, a Malaquías, o incluso el apóstol Juan va más allá. ¿Recordáis cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. O sea que el propio Juan se retrotrae al comienzo de la creación. ¿Qué están queriéndonos decir? Están queriendo decir al menos dos cosas. La primera de ellas es que Dios no improvisa. Y mi comienzo, el comienzo de mi experiencia, no está en el momento en que yo tengo un encuentro personal, directo, estrecho con Dios. Dios ha preparado desde el comienzo de los tiempos ese hecho. Estaba pensando en mí cuando hizo la creación. Estaba pensando en mí cuando fue dando todos los pasos a través de la historia. Estaba preveyendo, estaba adelantándose para allanar aquellos acontecimientos y aquellas circunstancias que me permitieran a mí poderme acercar a Dios. Mi historia no comienza el día que nací, ni siquiera el día que fui engendrado en el vientre de mi madre. Mi historia para Dios comienza desde el comienzo de la creación, porque en el comienzo de la creación, en el comienzo de los tiempos, en el principio de todas las cosas, Dios ya me tenía presente en su corazón y ya quería que yo tuviera una relación, que yo tuviera una estrecha relación personal con Él, y mandó los medios y las circunstancias necesarias para que eso pueda ser una realidad en mi vida. Es también el comienzo de mi historia. El segundo elemento es el propósito. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se hace una realidad? Juan habla de un término, la luz. La luz. Miren, ¿sabéis que el Evangelio de Juan en 21 ocasiones nos habla de la luz? Nos dice que Dios es luz. Nos dice que Dios ha venido para traer luz. Y ha venido para darnos luz. En 21 ocasiones, digamos que de alguna manera, el concepto de la luz es un elemento transmisor, es un hilo conductor a lo largo de todo el Evangelio de Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué adquiere esa importancia? ¿Por qué adquiere ese valor? Porque en aquella época la luz era fundamental, la luz era básica. No sé si, bueno, no os habéis dado cuenta. Cuando hemos llegado aquí, al poco de llegar aquí, a eso, ha llegado Ruth, ha encendido todo, ha puesto la calefacción, ha preparado todo eso y en un momento determinado se ha ido la luz. ¿Sabéis lo que primero hemos pensado? Como esto dure, a ver qué hacemos. ¿Cómo levantamos la pantalla para poder hacer el bautismo? ¿Cómo podemos comunicarnos? Etcétera, etcétera. Hoy día la luz es fundamental, es básica. Si vosotros vais a una empresa o vais a un banco, si de pronto se va la luz, ¿qué ocurre? Todo el mundo se va. ¿Por qué? Porque todo funciona a base de luz. Bueno, tan importante, no, incluso más importante, era la luz en tiempos de Jesús. ¿Os imagináis en medio de un camino, en medio de una noche sin estrellas? En medio de un camino, no un camino como la autopista del Mediterráneo, no un camino ni siquiera como la carretera de Denia Ondara, en medio de un camino, un caminal de monte, de tierra y arbustos, en medio de una noche oscura, sin luz, sin estrellas, sin luna, sin nada. Seríamos candidatos a partirnos la crisma. Yo recuerdo un día en que un muchacho con menos luces que un membrillo se le ocurrió subir al Mongó a media tarde junto con otro, sin agua, sin comida, sin nada. A las 11 de la noche el tipo no había aparecido y tuvimos que preparar un grupo de rescate para subir al Mongó. ¿Sabéis lo que es subir al Mongó a las 12 de la noche, aunque sea con linternas? ¿Habéis subido al Mongó? La última etapa con piedras que se desprenden. Vamos, la fe aumenta exponencialmente, porque a cada paso diciendo, Señor, que no me parta la crisma, porque como resbale me tienen que sacar de las rocas con cucharita.
Bueno, llegamos a lo alto del Mongo y el Mongo parece que es pequeño, ¿de acuerdo? Ahora, en plena noche, ponte a buscar un individuo en toda la ladera del Mongo. Vamos, operar un mosquito de apendicitis con guantes de coser y en una habitación oscura es mucho más fácil. ¿Qué hicimos? Encendimos una hoguera. Encendimos una hoguera. Gran sacrilegio, en verano, una hoguera encima del Mongo. Menos mal que íbamos con 2 guardias civiles diciendo: si pasa algo, la culpa la tienen estos. ¿Qué ocurrió? Cuando encendimos la hoguera, él vio la luz y se acercó a nosotros. Si la hoguera no hubiera fallado, al día siguiente hubiéramos tenido que recorrer el Mongo, pero con perros. Porque o bien no estaba en condiciones de ver la luz, o bien no estaba en condiciones de moverse. Es decir, la luz es fundamental. Por eso el Evangelio de Juan, cuando va explicando la acción salvadora, la acción proveedora de Dios en la vida de los creyentes, nos habla de la luz. La luz vino al mundo. Y vino al mundo, en primer lugar, para hacer huir el caos. Cuando la Biblia nos habla en el libro de Génesis, el comienzo de la creación, nos pone una imagen. Recordad que la Biblia no es un libro de historia ni es un libro de ciencia, es un libro de fe. Y nos habla no del proceso geológico de la formación del planeta, sino de la acción espiritual de Dios en medio de la historia. Y cuando tiene que expresar esa acción de Dios en medio de la historia, esa acción creadora de Dios en medio de la historia, nos dice una frase: había un gran caos. Había un gran caos. A mí me importa un rábano si el caos se refiere al Big Bang, al Big Bang o a lo que le dé la gana. Lo que nos quiere decir es que había una circunstancia en que todo estaba tremendamente revuelto. Y lo que Dios primero crea, dicen para poner la imagen, es que puso la luz. Y esa luz empezó a poner orden en medio del caos. Lo que quiere Dios es, a través de su presencia, de manera general, y a través de la presencia de su Espíritu en manera particular, es encender una luz en mi corazón, para que esa luz ponga orden en el caos de mi vida. Lo segundo que hace la luz, esa luz que trae Jesús, esa luz es revelar lo que hay en mi interior. Yo os digo una cosa: nosotros somos los mejores críticos de nosotros mismos, ¿verdad? Nuestros hijos son los más altos, los más guapos, no digamos nuestros nietos. Nuestros nietos son la repera. Y si alguno ha tenido la posibilidad de bisnietos, eso tiene que ser ya, pues vamos, el acabose. Somos los peores críticos, porque cuando nosotros amamos a una persona, ese amor es como si nos pusiéramos un antifaz que solo permitiera a la mayoría de ver lo bueno. Y cuando aparece lo malo, pues siempre hay alguna justificación, ¿verdad? Mi hijo no es un borde, que tiene malas compañías. No es un sinvergüenza con calzones, es que le han orientado mal. No es que sea un descastado, es que se ha casado con una mujer o con un marido que le aparta de la familia. Es decir, somos los peores críticos de nosotros mismos, porque o bien nos fustigamos excesivamente, o bien aguantamos carros y carretas. Ahora, cuando la luz del Espíritu Santo entra en mi corazón, cuando Dios alumbra mi interior, aparece no solamente lo agradable, lo bonito, lo hermoso, sino aparecen cosas que a mí no me gustaría que aparecieran. La luz de Cristo en mi corazón es una luz que revela y también es una luz que guía. No solo se limita a decirnos los aspectos negativos de la vida, que lo hay. Yo los tengo, no sé si tú lo tienes. ¿Lo tienes tú o no? Ese carácter que tenemos, suave, benevolente, cariñoso, porque te ríes, Rosa. Eso de no enfadarnos con nadie, eso de no pegar puñetazos en la mesa, eso no lo tenemos, eso lo tienen los demás. Pero no, la luz de Dios no solamente se limita a enseñarnos
aquellos aspectos negativos que sin duda tenemos. Lo más importante es que nos da dirección, nos dice cómo enfocarnos, hacia dónde enfocarnos y cómo resolverlos. Esa luz también alumbra a todo hombre. La capacidad, lo que Dios quiere es que esa luz llegue a todo hombre, que esa luz pueda alcanzar a todas las personas. Y al alcanzar a todas las personas, necesitamos hombres y mujeres que transmitan esa luz denunciando el mal. Juan el Bautista se hizo pocos amigos, la verdad, ¿no? Se juntó con Herodes y en vez de decirle lo que Herodes quería escuchar, ¿qué le dijo? Eres un sinvergüenza, le has quitado la mujer a tu hermano. Un filósofo griego decía que cuando una persona vive su vida sin causar ningún roce a nadie, es que es más falso que un duro de plástico. Bueno, no dijo que un duro de plástico, o que un euro de plástico. Es decir, cuando nosotros nos afianzamos en la verdad, tenemos la obligación, no solamente de decir lo bueno, sino de denunciar el mal. Yo echo de menos la presencia de la Iglesia en estos momentos, en favor de los necesitados, en favor de aquellas personas que están sufriendo. A mí me gustaría que la Iglesia cristiana en general clamara de manera que se hiciera oír en todo el mundo, diciendo basta de injusticias, basta de centrarnos en el dinero, basta de rescatar bancos, empecemos a rescatar personas, empecemos a rescatar individuos. Basta de centrarnos en entidades, centrémonos en hombres y mujeres que lo están pasando muy mal, Y solo al que tenga la menor duda de que eso es cierto, solo digo que se pase por Patricio Fernández entre semana. Verán hombres y mujeres que están al final de la cuerda. Es decir, tenemos que denunciar el mal, tenemos que convocar urgentemente a la justicia, porque no sirve de nada simplemente denunciando el mal. Hay que buscar soluciones, hay que aportar soluciones, hay que dar soluciones, porque denunciando el mal y aportando soluciones es como hacemos que la luz de Dios ilumine a todas las personas. Si nosotros somos un reflejo de Dios como lo fue Juan el Bautista, nuestra obligación es mostrar esas cosas. A los suyos vino, dice, la trascendencia de su mensaje. El mensaje no solamente se quedó en los términos. Hay una frase de Juan el Bautista que siempre me ha llamado, yo creo que es la frase más, iba a decir dolorosa, por lo menos más decepcionante de todo el Nuevo Testamento. Jesús viene a los suyos, Jesús viene a su pueblo, Jesús viene a aquellos que le están esperando en teoría, a aquellos que llevan años y años, cada día, en sus oraciones pidiendo al Señor que venga a establecer su reino. Viene a los suyos, pero los suyos no quisieron recibirle. Yo creo que eso es una realidad, incluso en el contexto de la Iglesia cristiana. Si en medio de la Iglesia cristiana hoy día volviera Cristo Jesús, más de uno, iba a decir que lo mataría, pues no sé, pero que haría todo lo posible, porque no queremos que nos incomoden, no queremos que rompan nuestros esquemas, no queremos que entren a cambiarnos el ritmo, nuestro ritmo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Si nosotros miramos nuestra sociedad, que se llama cristiana en estos días, incluso si miramos nuestras familias, nos damos cuenta que en estos días, en la mayoría de los casos, en muchos casos, la Navidad va a ser un pretexto para comer turrón, para reunirse en familia, para intercambiarse regalos, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si Cristo viniera en ese momento, millones de personas en el mundo que se denominan cristianos serían los primeros sorprendidos. A los suyos vino y los suyos recibieron, no le recibieron.
Pero también nos dice, pero a los que le recibieron. Es decir, siempre, en la historia del pueblo de Dios, Antiguo o Nuevo Testamento, siempre en la historia del pueblo que dice alabar y glorificar a Dios, siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo de hombres y mujeres dispuestos a abrir su corazón a esa luz que transforma, dispuestos a abrir su corazón a esa luz que guía, dispuestos a abrir su corazón a esa luz que se proyecta, a ser instrumentos de Dios para que esa luz alcance a todo el mundo. Y aquellos de entonces y aquellos de ahora, aquellos del siglo I y del siglo XXI, aquellos que están dispuestos a recibirle, a ellos, solo a ellos, no importa del apellido que se pongan, no importa los golpes o no que se den en el pecho, aquellos que le reciben, que le proyectan, que le proclaman, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El concepto de nuestra sociedad es que todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es bueno. Dios es un ser bobalicón de que al final aprueba y bendice todo. Cuando la palabra de Dios no nos enseña esto. Dios es, como veíamos la semana pasada, en la primera vela de Adviento, en el primer camino hacia Belén, Dios es fundamentalmente amor. No es que tenga amor, no es que proyecte amor, es amor. No puede ser otra cosa. No puede tener odio, no puede tener resentimiento, no puede tener maldad, no puede tener amargura, porque es amor. Su esencia es amor. Pero de la misma manera, Dios es luz. Y nuestra misión, lo que Él pretende de aquellos que confiesan su nombre, de aquellos que se consideran cristianos, es que sean elementos utilizados por su Espíritu para transmitir su amor y su luz a toda persona. No hay otra razón de ser, no hay otro objetivo en nuestras vidas, sino que transmitir, ser de aquellos que reciben para dar, porque esos exclusivamente son llamados hijos de Dios. Por medio de esta vela queremos recordar hoy, queremos escenificar hoy, queremos que quede en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de nuestra responsabilidad, primero, de recibir la luz, pero no menos importante, de transmitir y proyectar esa luz. ¿Sabéis? Para transmitir la luz es necesario despojarnos de muchas cosas y de limpiar muchas cosas. No sé si os habéis dado cuenta, cuando vas, sobre todo en la primavera, por la carretera, se llena de mosquitos, el coche, todo el coche lleno de mosquitos. Si por la noche es aconsejable a veces, de la cantidad de mosquitos, poder limpiar los faros. ¿Para qué? Para que los faros proyecten mejor la luz. Nosotros, la primera de las responsabilidades que nos transmite el mensaje de la Navidad es que tenemos que recibir la luz y tenemos que limpiarnos de tal manera que seamos mejores proyectores, no sé si es la palabra correcta, o proyectadores, reflejando con mayor facilidad nuestra luz. No sé si os habéis dado cuenta que, no sé si lo veo mejor esta semana, ¿no? ¿Está ya arreglado? Sí. Durante varias semanas yo siempre miraba allí. Aunque me sentaba aquí siempre, porque eso se veía menos, porque le faltaba luz, había un problema con la luz. Y se veía muy poco. Veíamos mejor las cosas, sobre todo si había un vídeo, si había una proyección, lo veíamos mejor en aquella pantalla. Ahora, hoy, lo primero que he visto, han arreglado. ¿Por qué? Porque la luz se proyecta mejor, porque ya puedo mirar allí, ya no necesito mirar allí. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. A mí me gustaría invitaros a todos a que os pusierais en pie en este momento.
preguntas que me gustaría que nos hiciéramos. La primera, ¿qué es la Navidad para ti? A mí me encanta el turrón. ¿Es verdad? Os puedo prometer, en verdad que no necesito prometeros que me encanta el turrón, sobre todo el blanco. Sobre todo, y el turrón no lo vamos a hacer ascos. Me encanta el turrón. Pero la Navidad no es turrón. Me encanta la cena en familia. Pero sinceramente la Navidad es mucho más que una cena en familia. La Navidad es el desafío que cada año ponemos delante de nosotros para recibir y transmitir la luz. A mí me gustaría que esta mañana decirte realmente esa luz que nace en Belén y se proyecta a lo largo del mundo, esa luz que dice Juan que da sentido, que da dirección a nuestra vida, esa luz está en tu corazón. O vives de la religión de tus padres, o de tus tíos, o de tus abuelos, o de tus tatarabuelos. Esa es la primera pregunta que me gustaría que te hicieras. La segunda pregunta que quiero que te hagas es, si ya tienes esa luz, ¿cómo proyectas esa luz? No hace mucho yo venía por la autopista y tuve que parar. ¿Por qué? Porque estaba cayendo tal tromba de agua que no veía a 3 metros de mí. Tenía toda la luz encendida del coche, incluso le puse los faros de reserva. Y mi coche, de lo mejor que tiene son las luces. Pero a pesar de eso, no podía ver 5 metros más allá. ¿Por qué? Porque había una tromba de agua que me impedía ver lo que había delante. Hay una tromba de agua delante de ti que te impide proyectar esa luz. Si hay algo que te dificulta, que te impide proyectar esa luz, a mí me gustaría que en esta mañana tomaras la decisión de retirarla, de quitarla, de pararte, limpiar para proyectar mejor esa luz. Vamos a cantar este cántico que tenemos delante de nosotros. Enseñaré al mundo tus caminos. Es un cántico